las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con todas las repercusiones, con todas las opiniones. Esta tarde se conoció que una embarcación con 29 cubanos que salió el pasado martes de la isla fue embestida por guardacostas castristas a 22 millas de las costas cubanas. No se ha podido precisar el número de muertos, pero sí se sabe que los sobrevivientes están detenidos en la sede de la Policía Política en la ciudad de Matanzas. Esta tarde se ha ofrecido una conferencia de prensa en la sede del Movimiento Democracia en Miami. Estas son las imágenes que están ustedes viendo, donde se denunció este crimen. Vamos a escucharlo. Aparentemente las embarcaciones costeras de Cuba han embestido por la parte de atrás una embarcación con 29 personas que estaba escapando de Cuba, en la cual habían por lo menos 2 niños y había mujeres. Hasta el momento de hoy hay por lo menos una persona que sepamos que está perdida luego del impacto del guardacosta cubano que causó que no solamente naufragara la embarcación, pero que se partiera al medio también. Perdido en este momento en el mar está Liosbel Díaz Beoto. Preguntó a la mujer de mi sobrino, que la última vez que vio a Liobelito, le dijo, la última vez que tuviste a mi hermano, dice, cuando le dan el golpe a la lancha, que la viran, que la parten, es la última vez que yo veo a Liobelito. Eso lo está contando la mujer de Liojuel, mi sobrino. No lo vi más. Las mismas personas de Guardacosta, que son los que dicen que hicieron esto, que dieron los golpes, empezaron a dar los golpes, y el último fue el de final que viró la lancha, que dice que por atrás. Bueno, pues hay muchas noticias al respecto. Algunas de ellas tienen parada en España, concretamente en Cuenca, porque lo hizo en el día de hoy, la hermana de ese supuesto agente de los Estados Unidos que fue liberado junto a Alan Gross. Ella asegura que puede estar segura de que su hermano no es ese agente del que están hablando, a pesar de que en el día de hoy tanto el New York Times como la revista Newsweek hacían referencia a él, a Rolando Sarraf Trujillo, a Rolly, como lo llaman, un criptófago de 54 años que ha sido señalado de ser ese agente estadounidense que hubiera estado en prisión 20 años y que habría sido puesto en libertad. La incógnita sigue en el aire y este personaje, a pesar de esas connotaciones, todavía sigue siendo un anónimo. Pero además, tras la decisión del presidente Obama de restablecer esas relaciones con Cuba, se han producido reacciones muy encontradas. La de una juventud que apoya de alguna manera el cambio, y aquí en Miami, donde radica la mayor parte de los exiliados cubanos, donde también una gran mayoría está en contra de esta política. Y tenemos con nosotros aquí en el estudio a Ileana Curra, ella es expresa política, escritora, activista y luchadora por la libertad de Cuba. Ileana es parte de esa mayoría que deplora las medidas y también el canje de prisioneros. Muchísimas gracias, Ileana, por estar con nosotros. La pregunta del millón, ¿qué ha opinado del comienzo de estas relaciones? Yo creo que esto ha sido un acto bochornoso, vil y cobarde del presidente Obama. Yo creo que ha pasado por encima de todos los deseos de libertad de un pueblo entero y de un exilio que ha estado 56 años luchando para que Cuba sea libre. Esto no va a ser la libertad de Cuba, esto va a ser una China en las Américas con mano de obra esclava y con miles de presos políticos, igual que sucede ahora mismo en la China capitalista. Mano de obra esclava. ¿Usted precisa de alguna manera que ese desbloqueo de las relaciones con Cuba y en un momento dado la posibilidad del fin de ese embargo no podría ser utilizado de una forma positiva, sino negativa? Es que lo que no va a cambiar es la represión y no va a cambiar el sistema totalitario, porque Raúl Castro ellos jamás van a ceder. Ni siquiera a pesar de que los ojos del mundo estén puestos en estos momentos sobre Cuba. Los ojos estuvieron también puestos sobre China y está sobre Corea del Norte y sigue la represión. Así que Cuba va a seguir siendo una dictadura con ciertas aperturas económicas que lo que va a hacer es que se cree ese sistema de trabajadores con mano de obra barata. Yo quiero hacer una pregunta. Usted es expresa política, ha vivido en carne propia lo que muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Que es una situación donde por opinar de forma diferente, por ser valiente y hablar, a uno simplemente le ponen en una cárcel en muchas ocasiones durante años y años. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué fue lo que ocurrió con usted? Bueno, simplemente expresarme, el código por el cual me enjuiciaron fue propaganda enemiga, significa expresarte en contra del sistema. Eso fue sufrir prisión, celdas de castigo, torturas, tipo de encierro infinito. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 años.
Estuve en correccional, después me cambiaron la medida, estuve en celda de castigo solitaria y después estuve a 600 kilómetros de mi casa, de La Habana, en Camagüey, en una cárcel de mayor rigor, de máximo rigor para mujeres. ¿Cuántas personas calcula usted que en estos momentos en Cuba están en la misma situación por la que usted pasó? Bueno, hay muchos presos comunes que están por causas muy pequeñas, por ejemplo, por vender un saco de papa, whatever, cualquier situación en Cuba es un delito, todo es un delito, pero hay miles, las cárceles están muy llenas siempre de presos comunes. Políticos ahora hay un poco menos, pero en la época en que yo estaba había muchos y mucho antes. Han pasado más de 100.000 presos políticos por las cárceles de Cuba. Y creo que es una cifra bien grande. Y en una situación muy diferente a la que han llegado estos 3 individuos a Cuba, totalmente retozantes, alimentados, gorditos, bien dormidos, sin ningún problema, muy a diferencia de cómo se vive en cualquier cárcel de Latinoamérica y mucho más en una cárcel cubana. Yo quisiera preguntarle, porque la verdad me interesa mucho su opinión como experta. Hemos hablado en nuestra mesa de que desgraciadamente ese sentimiento y ese dolor por el que han pasado muchos exiliados cubanos es diferente al de las nuevas generaciones de cubanos que sí han visto con cierta alegría el desbloqueo de estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cree usted realmente que existe esa brecha generacional? Yo creo que está pasando lo mismo que con los judíos que pasaron el Holocausto, ya no son los judíos jóvenes de ahora, son diferentes. Lo que pasa es que los que sufrieron esas torturas, esas condenas y toda esa brutalidad de los nazis, son los mismos que siguen enseñándoles a las nuevas generaciones. Y nosotros hacemos con lo mismo, yo lo hago con mi hijo y todos los cubanos que estamos exiliados, hacemos eso con las nuevas generaciones, que aprendan y que sepan que en Cuba ha habido y hay todavía una dictadura, y hasta que eso no se acabe totalmente, no va a haber felicidad para ninguno de nosotros. ¿Cree usted que el hecho de que se pudieran abrir en un momento dado esas fronteras, que la gente pudiera tener libertad de tránsito para ir, para salir, para hacer lo que quieran, el hecho de que a la isla puedan llegar insumos, puede de alguna forma hacer cambiar la mentalidad no solamente de la sociedad, sino de los mandatarios? Libertad de tránsito está viendo hace rato y entrando alimentos hace muchos años que estaba vendiendo Estados Unidos directamente a Cuba, pagándole cash, pero está entrando y Cuba comercia con todos los países que quiera. O sea que entonces usted está consciente, por lo que me está diciendo, que el problema no ha sido un embargo, sino un problema de crédito, de cash. Es un problema de crédito y es un problema de embargo interno de Cuba, del régimen de Cuba contra el pueblo. Eso sí es un embargo. Pero no hay un embargo fáctico en este momento. Es decir, si ese embargo mañana se votara, porque hace falta una votación para poder deshacer esa ley. Espero que no se logre, pero sí, exactamente, son los créditos. Pero de todas maneras van a haber aperturas de compañías privadas, según el presidente Obama, y eso es lo que habría que discutir ahora en enero. Pero sí, de todas maneras, Cuba puede comerciar con cualquier país y no pasa nada, sigue el mismo sistema represivo, la misma manera de ser. ¿Cree usted que puede llegar a cambiar algo el hecho de que haya nuevamente una embajada, por ejemplo, de Estados Unidos en Cuba, que no la ha habido hasta este momento? Ahí estamos viendo la diferencia, mira, entre cómo llegaron estos pollitos rellenos ya para Navidad y cómo salió Alan Gross de esa cárcel, ¿no? Y una esposa embarazada por Wi-Fi, ¿no? Porque está embarazada una esposa de uno de ellos, que no sabemos todavía si es que le dieron aquí visita conyugal, etcétera. Pero sí, te digo, no va a cambiar, ahí estamos viendo la diferencia, un hombre destruido como Alan Gross, que sufrió desde hace 5 años de encierro solitario, y vemos a los 3... pavitos rellenos, que llamo yo, rellenos, ¿no? muy rellenos, por cierto. Así que esa es la diferencia. Estábamos hablando del caso de las embajadas. ¿Qué pasaría si de alguna manera se respetan y se introducen de nuevo esas medidas también diplomáticas, ¿no? Donde pueda haber sedes diplomáticas en La Habana que hasta este momento pues fueron prohibidas? Yo creo que se mantendría lo mismo, es decir, cuando Raúl Castro quiera decir cosas de los norteamericanos, se parará frente a la tribuna, en una tribuna frente a la embajada americana, y le dirá lo mismo que hace ahora contra la sección de intereses, es lo mismo. El problema de Cuba no es lo que se haga, lo que se vende, lo que se compre. El problema de Cuba es interno, es una ideología funesta que mantiene aquel sistema, y es un pueblo que todavía está reprimido y va a seguir reprimido mientras sea eso así. ¿Escepticismo entonces? Sí. Mucho. Mucho, mucho. A mí me gustaría que me dijera también, usted ha tenido la oportunidad, obviamente como luchadora por la libertad de Cuba, de compartir con otras muchas personas. ¿Qué se puede hacer en este momento? ¿Cómo de repente un pueblo, un grupo como el exilio puede convencer a una nación o puede llegar a convencer al mundo de que lo que se ha hecho no ha sido lo correcto? Es que desafortunadamente hemos estado muy solos. A nosotros nos han cerrado todas las puertas del mundo entero. ¿Por qué? Porque el gobierno del régimen de Castro ha sido capaz de hacer una propaganda brutal a favor de su dictadura. Y como pasó contra la Unión Soviética y todos los países comunistas, que aquello era una maravilla, después se dieron cuenta de todo lo que pasó. Todavía nos pasa con Cuba.
Los judíos mismos, cuánto pasaron en los años de desierto y de separación de su pueblo. Es lo mismo que está pasando con nosotros, y el exilio ha luchado y ha hecho todo lo posible, pero estamos luchando contra un gobierno, contra un régimen totalitario muy fuerte, con una mano muy larga, y que sabemos que hasta espías aquí adentro del Pentágono y de todos los lugares ha tenido. Así que estamos hablando de un sistema muy duro, muy fuerte. Bueno, pues Ileana, le agradezco muchísimo la gentileza de estar en el día de hoy con nosotros para hablarnos sobre todo eso, además con una opinión de experta, y no solamente de experta, sino de haberlo vivido en carne propia. Muchísimas gracias. Y al regresar vamos a tener a los padres de uno de los jóvenes aviadores que fueron pulverizados literalmente en el aire. Es 24 de febrero de 1996 por aviones de combate castristas. Merece la pena recordarlo y merece la pena hablar con estos padres aquí, en Prohibido Callarse, en solo instantes.